Hay ocasiones en que nos sentimos como si estuviéramos en una profunda e inmensa oscuridad, de la cual no vemos aquella luz que nos indique cómo salir de ahí. De pronto, se escucha un sollozo ahogado en nuestro interior que rompe el silencio preguntándonos: ¿por qué, Dios? ¿Por qué permites esto si tú eres tan bueno? La pregunta resuena en el vacío, como un lamento perdido en el abismo del sufrimiento humano. El eco de esas palabras flota en el aire, desvaneciéndose lentamente, dejando tras de sí un silencio inquietante que cala hasta los huesos. Es una pregunta que nos persigue, que susurra en los hospitales, en los cementerios, en los hogares marcados por la tragedia. Es quizás una de las preguntas más antiguas y difíciles que la fe enfrenta, provocando una herida abierta en el corazón de quienes creen en un Dios bueno y lleno de amor. Y al ser probada su fidelidad de esta forma, la reacción de la gran mayoría les provoca una lucha interna entre lo que su realidad les muestra y lo que su fe les dicta en cuanto a Dios, y se preguntan si Él es amor. Si Él es todopoderoso, ¿por qué permite el dolor? ¿Por qué el sufrimiento parece una sombra interminable en el camino de la humanidad? El conflicto entre sufrimiento y bondad divina. Bienvenidos a Luz de la Biblia. Hoy nos adentramos en el corazón mismo de este gran misterio, la coexistencia del sufrimiento y la bondad de un Dios que afirmamos es amor. Pero, ¿cómo podemos entenderlo? ¿Cómo encontrar sentido o al menos paz cuando el sufrimiento toca nuestra puerta o la de quienes amamos? Tal vez te lo preguntaste frente a una pérdida que parecía injusta o mientras sostenías la mano de alguien que sufría sin motivo aparente. Nos encontramos atrapados entre el anhelo de justicia y la aparente indiferencia del destino. ¿Cómo reconciliar la bondad de Dios con el sufrimiento humano? Pensamos en aquellos que han soportado enfermedades crónicas, en los que enfrentan tragedias repentinas, en las familias que luchan día tras día contra la pobreza o en quienes perdieron la esperanza después de tanto dolor acumulado. Nos preguntamos, ¿acaso el sufrimiento es un castigo? ¿O es parte de algo más grande que aún no comprendemos? Y en ese cruce de emociones y razonamientos nos encontramos solos, buscando respuestas en las palabras de otros, en los libros, en las canciones. Pero hay un libro que muchos conocen, pero pocos exploran realmente cuando el sufrimiento toca la puerta: la Biblia, nuestro mapa y guía. La Escritura no evade esta pregunta. Lejos de ignorar el dolor humano, lo confronta directamente. Hoy vamos a mirar el sufrimiento con otros ojos, no desde el resentimiento o la queja, sino desde la perspectiva de un Dios que transforma el dolor en propósito, que utiliza nuestras heridas para enseñarnos, que nos guía a través del valle oscuro hacia un lugar de restauración y paz. Vamos a explorar algunas perspectivas bíblicas que, aunque no ofrecen respuestas fáciles, sí arrojan luz sobre el propósito. Sí, el propósito detrás del dolor. Porque lo que parece un misterio insondable tiene un significado mucho más profundo. La perspectiva bíblica. Primero, debemos reconocer que la Biblia nos presenta el sufrimiento como una realidad compleja con diversas causas. A veces es consecuencia de nuestras propias malas decisiones. A veces es resultado de vivir en un mundo caído, afectado por el pecado y el mal. Y a veces, misteriosamente, parece ser parte de un plan divino mayor que escapa a nuestra comprensión inmediata. El apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos 8, versículo 28, lo siguiente: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto nos recuerda que, aunque el dolor a veces parezca sin sentido, Dios tiene poder para redimirlo. Otro gran ejemplo fue el caso de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, fue encarcelado injustamente, años de sufrimiento y soledad. Humanamente, su historia es una tragedia tras otra.
Pero la perspectiva bíblica nos revela que ese camino doloroso fue el medio que Dios usó para preservarlo, colocarlo en una posición de poder y finalmente salvar a su familia y a muchas naciones del hambre. Las palabras de José a sus hermanos son impactantes, como se menciona en el libro de Génesis 50:20, y dice así: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió para bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. El sufrimiento de José tuvo un propósito redentor mucho mayor que su propia comodidad o justicia personal. Nos muestra que Dios puede tejer incluso el mal intencionado por otros en el tapiz de su plan soberano y bueno. ¿Y cómo olvidarnos de Job? Un hombre justo, íntegro, que de repente lo pierde todo, su familia, sus bienes, su salud. Job no entendía. Cuestionó a Dios desde su dolor más profundo, pero a través de su prueba, no solo experimentó la restauración de Dios de una manera aún mayor, sino que su comprensión de quién es Dios se magnificó, diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1, versículo 21. Su sufrimiento, aunque injusto desde nuestra perspectiva, reveló la soberanía y la misericordia de Dios de una manera única. Su historia nos enseña que a veces la prueba no es por algo que hicimos, sino para revelar algo sobre Dios o sobre nosotros mismos. Incluso hay promesas. La Biblia asegura en el libro de los Salmos 34:9: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Asimismo, la perspectiva filosófica cristiana también ofrece claves accesibles. El sufrimiento puede fortalecer el carácter, tal como el apóstol Pablo nos afirma en Romanos 5:3-5, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabemos que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no avergüenza. Esta cita es poderosa porque invierte nuestra visión. La tribulación, el sufrimiento, puede producir algo valioso en nosotros: paciencia, carácter y esperanza. El dolor puede ser el cincel que Dios usa para moldear nuestro carácter a su imagen. Pero el ejemplo más profundo y central es el de Jesús mismo. El Hijo de Dios, perfecto y sin pecado, experimentó el sufrimiento en su forma más brutal: rechazo, traición, abandono y la crucifixión. Si el sufrimiento fuera siempre castigo, Jesús no habría sufrido. Su dolor no fue por sus pecados, sino por los nuestros. Su sufrimiento no fue una falla en el plan de Dios, sino el centro mismo de ese plan: la redención de la humanidad. La Biblia lo relata así: Él fue herido a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestros pecados. El castigo que nos trajo la paz cayó sobre Él, y por sus llagas fuimos sanados. Libro de Isaías 53:5. El sufrimiento de Jesús nos revela que Dios no es ajeno a nuestro dolor. Él entró en él de la manera más radical, y al hacerlo, le dio un significado eterno: el camino hacia la reconciliación con Él y la sanidad de nuestras almas. Estos casos bíblicos no son solo historias antiguas, se reflejan en nuestras vidas hoy. Cuando enfrentamos una enfermedad devastadora, la pérdida de un ser querido, una injusticia laboral, una decepción profunda, nos unimos a la larga lista de aquellos que han clamado: ¿por qué? Pero la Biblia nos invita a mirar más allá de la pregunta inicial. Nos desafía a buscar la mano de Dios en medio del sufrimiento. Confiar en que aunque no entendamos el por qué, ahora Él puede usarlo para moldearnos, fortalecer nuestra fe, acercarnos a Él, desarrollar empatía, revelar su gloria. El sufrimiento, visto desde la perspectiva bíblica, no anula la bondad de Dios.
En cambio, puede ser el crisol donde nuestra fe es probada y purificada, el camino inesperado hacia una relación más profunda con nuestro Creador, y la oportunidad para experimentar su consuelo y poder de maneras que nunca habríamos conocido en la comodidad. Tal como se menciona en el siguiente Salmo 34, 18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. En otras palabras, aunque no entendamos siempre el motivo, nada de lo que sufrimos es ignorado por Dios. Si hoy estás atravesando el valle del sufrimiento, queremos recordarte que no estás solo. Dios no se ha olvidado de ti. Quizás no obtengas todas las respuestas que deseas, pero puedes encontrar paz en su presencia y propósito en medio de tu dolor. Te invitamos a reflexionar sobre estas verdades. ¿Cómo has experimentado la mano de Dios en medio de tus propias pruebas? Deja tu comentario abajo y comparte tu perspectiva. Tu testimonio puede ser luz para alguien más. Y si este mensaje ha tocado tu corazón o ha aclarado alguna de tus dudas, te animamos a suscribirte a nuestro canal Luz de la Biblia y activar la campanita para no perderte nuestro contenido. En resumen, el sufrimiento es una realidad dolorosa, pero la Biblia nos enseña que no es el fin de la historia. Un Dios bueno y soberano puede usar incluso nuestras mayores pruebas para nuestro bien y para su gloria. Él nos acompaña en el valle, nos moldea a través de la adversidad y nos ofrece esperanza que no defrauda. Nuestra misión en Luz de la Biblia es precisamente esa, llevar la luz y la verdad de la palabra de Dios a tu vida, explorando juntos las Escrituras para encontrar respuestas, consuelo y propósito en medio de los desafíos de este mundo. Gracias por tu valiosa atención y por acompañarnos en este viaje de reflexión bíblica. No te pierdas nuestro próximo video, donde descubriremos el poder de la oración y revelaremos si en verdad realmente cambia algo. Prepárate para seguir nutriéndote con más y mejor contenido de alto valor aquí, en Luz de la Biblia con AI. Bendiciones para todos.